Que Dios nos bendiga. Bueno, ya estamos bendecidos. Amén. Ya estamos bendecidos. La palabra correcta es: nosotros somos portadores de bendición. Hoy el mensaje que voy a exponer en los próximos minutos le he titulado Como cedros en el Líbano. El Padre que nosotros tenemos siempre nos compara con la naturaleza, con animalillos. Y hay muchas parábolas en la Biblia, hay muchas metáforas y hay muchas alegorías. Y hoy el Señor me ha dirigido a este mensaje. Hace mucho tiempo, hace 2 años atrás, yo me iba a mi trabajo, eran las 8 de la mañana. Y en el momento que yo llego a un parque para esperar la hora de mi ingreso, porque tenía 30 minutos de adelanto, me siento en un parque. Era un día invernal, una temperatura que estábamos aproximadamente a 6 grados. Y allí yo en el parque, y mi mirada se fijó en un pino, y me impactó el pino, que el pino, y estaba cayendo nieve, un poquito de granizo, y el pino reverdecía, y lo observaba yo al pino, le tomé foto al pino, y dije, voy a hacer un mensaje del pino. Pero escudriñando las Sagradas Escrituras, la Biblia no nos habla que Dios nos compara con el pino, sino que Dios nos compara con el cedro. Hay cedros, iglesia, en el Himalaya, hay cedros en El Salvador, en México, en República Dominicana, pero el Señor no nos compara con el cedro del Himalaya, que son muy grandes, nos compara con el cedro. ¿En dónde? En el Líbano, en el Líbano. Y ese es el mensaje poderoso que Dios le trae a sus hijos, a la novia ataviada. Allí podemos ver, este es un bosque en el Líbano, el Oriente Medio. Ahí están los modelos de los cedros, son así casi como cúpula. Los cedros tienen una estatura de aproximadamente 30 a 40 metros de altura. Crecen erguidamente, sus hojas se extienden y son muy frondosos, son árboles muy frondosos. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a hallar esa cita bíblica que Dios nos compara como cedros en el Líbano? Eso está en el Salmos, capítulo 92, versículo 12 al verso 15. El que tenga su Biblia, escudriñe y va a corroborar lo que el Señor nos habla. Hoy dile a tu vecino, hoy Dios te habla como cedros en el Líbano. Dile, tú eres un cedro en el Líbano. Salmos 92, verso 12 al verso 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la poderosa comunión del Espíritu Santo. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedros en el Líbano. El justo va a florecer como la palmera, pero al mismo tiempo el justo va a crecer como cedros en el Líbano. Hay mucha diferencia en florecer y en crecer. Cuando un árbol va a florecer, ¿qué va a hacer? Va a dar frutos. Ahora, cuando el Señor habla el justo, vemos en la Biblia, en Proverbios dice que no hay ni un solo justo en la tierra. Pero Romanos y Gálatas me enseñan que hemos sido justificados por la fe. Por la fe. ¿Mediante qué? Nuestro Señor Jesucristo, para hallar paz ¿con quién? Con Papá Dios, con nuestro Padre. El justo, ¿cómo va a vivir? Por la fe. Dicho esto, nosotros somos justificados por gracia. No lo merecíamos, porque somos pecadores. Recordemos que David dijo, mi madre me concibió en pecado. Desde las entrañas él reconoció que había sido concebido en pecado. ¿De qué pecado hablaba? Del pecado original, del pecado de los primeros padres. Yo no digo mis padres Adán y Eva. Mi padre es Jehová Nisi, Elohim, el Shaddam, el Adonai. Amén. Ellos desobedecieron a la orden de Dios, al mandato de Dios. Pero nosotros podemos ver que en el Salmo 92 dice, pero el justo va a florecer, pero también va a crecer como el hígado. No voy a hablar de las palmeras, voy a enfocarme de los cedros
en el Líbano. Dice la palabra de Dios, y serán plantados, ahí en el verso siguiente, verso 13, y serán plantados. ¿Dónde van a ser plantados? ¿En la discoteca? ¿Van a ser plantados donde hay bebida? ¿Donde hay droga? No, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amén. ¿Quiénes van a florecer? Palmeras y cedros. Hoy el Señor te dice, eres un cedro. Amén. No como el Himalaya, sino en el Líbano. Y van a ser plantados. ¿Quién es el que te ha plantado en este lugar? Papá Dios. Amén. Papá Dios, Él te plantó. Muchos de nosotros somos inmigrantes. Y bueno, personalmente a mí, vengo de una capital, soy de un pueblo, pero luego inmigré a la capital. Y cuando vine a Écija, ¡ay, Dios mío! Es tan pequeño. Pero el Señor, donde Él te pone, ahí quiere que tú crezcas. Amén. Ahora, vemos la palabra de Dios en el verso 14. Dijo el Señor, y aún en su vejez, ¿qué van a tener? Fructificarán, serán vigorosos y verdes. Verde esperanza y serán verdes. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me va y te va a levantar como un cedro en el Líbano? ¿Por qué? Por un propósito, para anunciar, para evangelizar, para predicar que Jehová es nuestro Dios. Amén. Que es nuestro Dios, y en Él no hay injusticia, en Él que hay justicia. Hace mucho tiempo, ¿quién de nosotros tiene enemigos? Todos tenemos enemigos. Y estaba un enemigo debajo de la puerta de mi piso y se reunía con una hermana de la iglesia. Y Dios mío, uno como humanamente, Dios mío, aquí me van a hacer picadillo. Y una voz vino a mi oído derecho: no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Y cada vez que se levantan enemigos contra mí, cada vez que se levantan pinos contra mí, porque ¿sabes qué? El pino absorbe la carcoma, la polilla, mas el cedro repela la polilla. Por eso no somos comparados con el pino, somos comparados con el cedro en el Líbano. Y cada vez que se levanta un pino contra tu vida, yo tengo esa promesa y hoy te la entrego. No así los malos, son como la paja que Dios los arrebata, los sopla. Si el enemigo viene por un camino, pues por 7 va a tener que huir. Si tu enemigo viene como un río, Jehová levanta bandera de victoria. ¿Por qué como el cedro? Las características del crecimiento del cedro. El cedro, los agricultores lo siembran en la franja de Gaza, una tierra estrecha, rocosa y montañosa. El cedro no crece rápidamente. El cedro, ¿qué hace? El cedro tiene que romper tierra, tiene que romper la roca. El cedro que busca la profundidad. El cedro no es como el hongo. El hongo tú lo ves y mañana no está, porque se alimenta del agua superficial. Pero los cedros en el Líbano buscan la profundidad de la palabra de Dios. Amén. Quiero más de Dios, quiero más de ti. Señor, me voy a someter a un ayuno, a una oración, para que me den la revelación de tu palabra, porque tu palabra es tu voluntad en mi vida, en mi casa y en mis generaciones. Porque lo que hacemos aquí es para nuestras generaciones. El Dios que tenemos es un Dios que fructifica, multiplica. Él no resta, Él sabe bendecir. Y podemos ver que el cedro en el Líbano, una vez que el cedro, las raíces son más extensas, que cuando crece empieza a romper, después de 7 años del crecimiento. Y en los 6 meses ya empieza la altura, aproximadamente de 30 a 40 metros. ¿Eso qué nos enseña, iglesia? Muchas veces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la palabra con denuedo, y yo quiero hacer esto, no corramos, porque cuando corremos nos cansamos.
Espera, el cedro que esperó 7 años, pero una vez que creció, dio su poder. 7 años para que el cedro creciera. Y quizás diciendo, ya estoy envejeciendo, y me profetizaron que era pastora, me profetizaron que era evangelista, me profetizaron que era maestro, que era apóstol, que era profeta, y no pasa nada, porque el Señor está que te prepara para que tus bases, tus raíces, tus simientes sean fuertes. Y cuando venga el adulterio, cuando venga la pobreza, el cáncer, tú estés como un cedro en el Líbano, estés fuerte, porque hoy Dios te ha traído y tú eres un cedro en el Líbano. Amén. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra que Dios no nos compara con cosas que se destruyen rápido. Dios nos compara con cosas indestructibles. Vemos la bandera del Líbano, vemos esta bandera que flamea en el Líbano. ¿Qué tiene? ¿Qué molde tiene? Un árbol de cedro, un árbol. Y me impactaba estudiando el cedro en el Líbano, porque si ustedes pueden leerlo esto en casa, yo lo voy a parafrasear. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Los que apuntan, lean Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Sí, 2 de Crónicas. Aquí voy a parafrasear. ¿Por qué el Señor, cuando edificó, vamos a ver la bandera, cuando el Señor edifica el templo, ¿a quién lo usa para edificar el templo? Al hijo de David, a Salomón. Ahora vamos a ver que Dios es un Dios de diseño. Dios cuando va a diseñarte, Señor, pero ya han pasado tantos años y no se cumple la profecía. Tú me profetizaste que iba a ser un gran músico, que iba a ser un gran guitarrista, que iba a ser un gran... ¿Y qué pasa, Señor? El Señor dice, te estoy preparando como cedro en el Líbano para que tus raíces sean fuertes, porque cuando estés en el altar esto quema, este fuego quema. Cada palabra que un predicador, una predicadora lo expone, es pesada la palabra, porque la palabra es espada de 2 filos que va para el pueblo y también va para el predicador. ¡Pa, pa! Dispara para dos. La palabra es espada de 2 filos. Y nosotros vemos cuando este siervo de Dios, Salomón, dotado de sabiduría del cielo, empieza a edificar casa. Ahí tenemos la bandera del Líbano. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su emblema? Un árbol, un cedro. Ahora el cedro, iglesia, tiene un aroma. La iglesia tiene que tener esencia. Nosotros tenemos que brotar esencia. ¿Y cuál es la esencia? El amor, el perdón, nada más. Nada más. Amor, perdón. Cuando hay amor, perdón, hay arrepentimiento y hay todo. El cedro del Líbano brota un aroma, que su aroma, su especie, su materia prima la usan para hacer perfumes, fragancias, para usar para ambientar los hogares. Miren, qué tremendo Dios. Y dice el Señor, yo quiero que tu oración sea como perfume agradable, que llegue hasta la presencia de Dios. Amén. Entonces empieza David a elaborar, a construir la casa de Jehová. ¿Pero con qué la construye? En el Antiguo Testamento, ¿qué madera usaron? Madera de acacia, recubierta de oro puro. No oro de 18, oro puro de 24 quilates, porque el oro de 18 tiene aleación. Pero el oro puro no, es 99% oro puro. El oro de 18 es 75% oro. Tiene mezcla, y en Dios no hay mezcla. ¿Somos o no somos de Dios? Amén. Entonces vemos a que este hombre le dice, habla con el rey de Tiro. ¿Cómo se llamaba el rey de Tiro? Irán, con H terminado en M. Le dice, necesito madera, pero no madera de acacia que se hizo en el Antiguo Testamento, en la dispensación antigua. Quiero madera de cedro y de ciprés. La madera de ciprés era para el pavimento, pero la madera de cedro era para refulgar todas las paredes de la casa de Dios. Y la casa de Dios se hizo muy, muy grande, porque el Dios que tenemos es muy grande. Y tu visión para Dios tiene que ser muy, muy grande. Amén, gloria a Dios. Nosotros podemos ver que todo fue recubierto de cedro por dentro, lo recubrió con cedro.
Y ahí es impactante que yo les voy a decir que me impresiona esto en Primera de Reyes, que me impactó. Primera de Reyes 6:18. Yo quiero que lo lean. Primera de Reyes 6:18. Dice que todo el templo interno estaba recubierto de madera de cedro, una madera muy valiosa, una madera aromática, una madera que le repele la carcoma, la polilla. Y dice que también, ahí léanlo, había entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Nos detenemos ahí, porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene un sentido, tiene una razón. Calabazas silvestres y botones de flores. Calabazas. ¿Qué son las calabazas? Frutos dentro de la casa de Jehová. Y los botones de flores, ¿qué son? Son los que adornan los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hacen los dones a la iglesia? Te adornan. Uy, esta mujer, Dios la usa con don de sabiduría, ese caballero con don de profecía. Los dones te adornan. Pero la calabaza, ¿qué simbolizaba? Los frutos del Espíritu Santo. Eso que enseña que no debemos ser como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios vivía, fluía en los dones, en el hablar lengua, en el interpretar lengua. Gloria a Dios. Gloria, porque eso me ha llevado a niveles de que yo pueda pasar pruebas. Pero eso no es suficiente. El Señor dice, los dones son una aprobación, son un respaldo para la iglesia. Pero los frutos del Espíritu Santo son la aprobación del cielo. Amén. Porque puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que suena y retumba. ¡Pum! Suena esa lata. Pero si los dones van acompañados de los frutos del Espíritu Santo, hay una gloria tremenda en tu vida y en mi vida. Amén. No fue en vano que ese hombre talló manzanos, calabazas y botones de flores. Dones y frutos del Espíritu Santo dentro de la casa de Dios. Y los cedros que recubrían toda la construcción que Salomón hizo. ¿Qué significa? Nosotros, porque ¿qué somos comparados? Como cedros en el Líbano, que vamos a ir de aumento en aumento, vamos a ir de crecimiento en crecimiento. ¿Para bien? Claro, porque si vamos a crecer para mal, de nada nos sirve, absolutamente de nada nos sirve. Entonces nosotros podemos ver que toda la casa estaba cubierta con el cedro del Líbano. ¿Y qué estaba dentro de la casa? El arca del pacto, los planes de la preposición, que nos enseña que nosotros como iglesia tenemos que cubrir la presencia de Dios. ¿Y cómo cubrimos la presencia de Dios? Apartándonos y separándonos del pecado. Unción significa separarte del pecado. Ungido, apartado para Dios, separado para Dios. Eso es impactante. Ahora nosotros podemos ver que 7 años espera el cedro para romper tierra. Casualidad en Dios, véanlo ahí en su Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Primera de Reyes 6, 38. Dice que ¿cuántos años terminó de construir Salomón la casa de papá Dios? 7 años. Casualidad que 7 años rompe el cedro y crezca, y en 6 meses de un tirón. 7 años tardó Salomón para terminar toda la casa de Dios, diseñada por el corazón de Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, muchos de nosotros, iglesia, ¿por qué Dios nos compara como cedros en el Líbano? Somos personas vulnerables, somos personas frágiles. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy te amo, mañana no te amo. Hoy me río y mañana no me río. Lo dice Eclesiastés, no lo digo yo. Tiempos de amar, tiempos de odiar, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerte de abrazar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras. El Señor sabe que somos limitados, que somos vulnerables, que hoy estamos contentos y mañana no tenemos ni ganas de adorar ni de levantar las manos.
Por eso el Señor dice, hoy yo vengo a profetizarte, a declararte que eres como un cedro en el Líbano. Y oye esta palabra que se quede encallada en tu corazón, porque el Señor es el que planta. El Señor es el que planta. Él te ha plantado en esta nación. ¿Para qué? Para que tus raíces sean profundas. Y cuando vengan los vientos contrarios y soplen en contra tuyo, ahí está la pastora. La prueba que pasó con su nieta, sus raíces estaban profundizadas. Lloraba, somos humanos. Ahí estaban profundizadas. ¿Cuántos han pasado pruebas de salud? ¿Cuántas pruebas de finanzas? Cuando tu barco se hundió y tu marido te dijo, ¿sabes qué? Ya no te amo. Ya no, ya tienes muchas arrugas, engordaste o adelgazaste. Ya no me gusta tu cabello, tu sonrisa cambió, tus piernas eran más gruesas, ahora son delgadas. Y la esposa, ¿sabes qué? Ya no te quiero, estás muy barrigón. Y viene todo eso. Y acuérdate, eres un cedro en el Líbano. Agárrate de la palabra. Para nosotros poder crecer, tenemos que comer Biblia. Comer Biblia. Biblia, lectura, 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 oración, revelación. Señor, revelación. Si no hay revelación de la palabra, no hay poder, no hay unción, no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Tiene que haber revelación. Ahora nosotros vemos en el Salmo 104, versículo 16. Dice, se llenan de savia los árboles de Jehová y los cedros del Líbano que él plantó. Se llenan de savia. ¿Qué es la savia? Es el conducto que nutre a la planta, que le da nutrición. Hoy el Señor dice, yo te quiero nutrir. ¿Y cómo, papá Dios? Con mi palabra. Porque va a venir tiempo que te vas a sacudir y te vas a acordar de esta palabra. Yo te planté, eres un plantío mío, dice Jehová. Y lo que yo compré no lo arrebata ninguna prueba. Lo que Dios compró no lo arrebata. Si tú lo quieres creer, créelo, pero este es por fe. Este es por fe. Yo lo creo. He pasado miles de pruebas, pero para otras personas han pasado mayores que yo las he pasado. Mayores. Y estamos en guerra, iglesia. Y yo hoy te vengo a decirte, ¿sabes quién es tu opositor? Ya el diablo está vencido. Y mi esposo decía, Katy, si el diablo ya está vencido, ¿quién es tu opositor? Tú mismo. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Somos enemigos de nosotros mismos. Tenemos un lobo y un cordero. ¿Quién va a vencer? Al que yo alimente más. Si yo alimento al lobo con mis pasiones desordenadas, con la telenovela, con los cines y todo, va a crecer. Voy a estar ahí, mañana la telenovela, el episodio final. Pero si yo alimento al cordero, Señor, quiero más de ti, lléname, lléname, no sé amar, enséñame a amar, no sé perdonar, enséñame a perdonar. Llénate de la presencia de Dios. Los días que estamos viviendo no van a cambiar, iglesia. Los días son malos, la Biblia lo registró, el Señor no nos engañó. Por cuanto la maldad se ha multiplicado. ¿Por qué, Señor, la maldad se multiplicó? Porque el amor de muchos ya se enfrió. Ya se enfrió. ¿Por qué se ha enfriado? Porque estamos equivocándonos. Efesios 4:15. Cuando vamos a crecer, ¿cómo vamos a crecer? Dice, sino que hablando la verdad. Siempre a mí me dicen, diréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, pero lee lo que dice ahí. Hablando la verdad, ¿en qué? En amor. En amor. Iglesia, ¿cómo le dices a tu hermano necio, fatuo? Aquel que insulta a su hermano y le dice necio, fatuo, está en condenación. Lo dice la palabra. No lo digo yo. Ay, que no me cae ese. Ay, mira. Iglesia, dice que cómo vamos a crecer en verdad, pero en amor. Hermanito, te voy a decir la verdad. Ora antes que le digas la verdad. Ayuna antes que le digas la verdad. Rompe cadenas si es posible ese día de vigilia, porque tú no sabes que puedes ir a una alma que está rota, quebrada, despedazada, herida. No le sabes si en su niñez lo abandonaron, le robaron su inocencia, lo violaron.
Entonces tienes que ir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y si el Señor no te pone, todavía no es el tiempo. Silencio, prudencia. Ahora, ¿qué nos enseña una de Corintios 15, 58? Así que, hermanos, amados, mira, ustedes lean la Biblia y cuando Dios se dirige a su pueblo, le dice especial tesoro, la niña de mis ojos. Y yo escucho, Dios mío, que Dios perdone a muchas personas, y esta palabra no lo diga, es endemoniado, jamás lo diga, porque ese ha sido lavado y comprado a precio de sangre, justificado por la fe en Cristo. Tenía yo 1 año de convertida. Yo vengo de las iglesias tradicionales. Ya saben que es la iglesia tradicional. Entonces, llega a la casa de Dios, donde yo congregaba, en mi pueblo de Talará. Llegan unos jóvenes a adorar, jóvenes, chavalillos, me gusta esa palabra, chavalillo, como dije el español, con su vaquero, tenía rasgado el vaquero, el cabello lo tenía en punta y no tenía camisa, tenía camiseta, polo, y yo estaba ahí, no voy a lavar, así, no señor, no son consagrados. Viene una voz y yo lo bendigo a Dios, por eso pidan los dones. No llames inmundo a lo que yo ya limpié, a lo que yo ya santifiqué. Ese día dancé, alabé, profeticé en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¡Ay, mi alma te alaba! Aquel día salí, me quité los zapatos y remolineé. Han pasado muchos años y ya están consagrados para la gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Dios. A veces la formación nos deforma, pero el amor te forma. Amén. La formación te deforma, pero el amor te forma. Por eso dijo en la palabra de Dios, 1 de Corintios 15, 58, así que, hermanos amados, no dice condenados, inmundos, amados, amados, estén firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor. ¿Cuándo? En cada temporada, siempre. Amén. No en cada temporada, siempre, siempre. Porque el trabajo en vuestro Señor no es en vano. Gloria a Dios. No es en vano. Limpiar la casa de Dios hay recompensa. Amén. Vender para Dios hay recompensa. Ponerte de pie y lavar las paredes hay recompensa. Echarle agua a las plantas hay recompensa. Ponerte a estudiar, Señor, me voy a capacitar para la batería, me voy a separar del mundo para... Hay recompensa. Hay recompensa. Dios, el Dios que recompensa, iglesia. Los que tienen niños, preparen a sus niños, matricúlenlo en estudio de piano, matricúlenle en inglés. ¿Por qué? Porque van a venir predicadores internacionales y vamos a necesitar intérpretes aquí en inglés. Se levantan los adultos, los jóvenes, hablando en inglés, gloria a Dios. Porque eres un cedro y el cedro tiene que ir creciendo ¿en qué? En conocimiento, tiene que ir creciendo en fuerza, tiene que ir creciendo en fe, tiene que ir creciendo en amor, tiene que ir creciendo en perdón. El cedro tiene que crecer. Y yo déjame decirte hoy, iglesia, los cedros duran hasta más de 1000 a 2000 años. Hay cedros que ya están en extinción, pero los están protegiendo en el bosque del Líbano. Porque Dios tiene que dejarlos ahí vivos hasta que la iglesia se vaya a las bodas del Cordero, a la nueva Jerusalén. Iglesia, no somos cualquier cosa, no somos del montón, somos hijos de un Dios altísimo, somos hijos de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y para finalizar, que es maravilloso esto, cantares. Para los esposos, que se aprendan este poema. Es es un tabú, hermano, que a veces hablan de cantar en tus pechos, ¿no? Hermano, es Salomón que le escribía a la Sulamita. Pero eso también se alinea Jesús a la iglesia.
Porque todo lo que está escrito en la Biblia está alineado de Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, alineado a su iglesia. Alineado a su iglesia. Dice la palabra de Dios, ahí la podemos ver en Cantares 4. Capítulo 4, versículo 11 al versículo 15. Maravillosa. Y se la voy a pasar esta a mi marido para que me dé este poema. Dice, como panal de miel destilan tus labios. Santo Dios. Como panal de miel destilan tus labios. Y debajo de tu lengua miel y leche. Y tus vestidos tienen el olor ¿de qué? Del Líbano. Tus vestidos tienen el olor del Líbano. ¿Qué quiere decir tus vestidos? Que vas creciendo. Uy, santo Dios, antes tenía miedo predicar. Míralo ahora, ese hombre cómo sale. Gana almas, iglesia. Trae almas para el reino. Esa es la visión del rey. Bendito, escuchaba el pastor Lauriño. La visión del rey es tener 3 equipos de alabanza. No es la visión. Claro que se tiene que tener, claro, pero no. La visión del rey es tener un equipo de discipulado. No es la visión del rey. Yo siempre digo, el mensaje que Jesús dio no fue teología. ¿Sabes cuál fue el mensaje que Jesús dio? No te dio escatología, ni teología, nada de ello. Arrepentíos, porque el reino de Dios ya se ha acercado, nada más. Que nos arrepintamos. ¿Sabes cuál es la visión de Dios, iglesia? Que nosotros tengamos pasión por los perdidos, pasión por las almas, pasión por predicar. Iglesia, las almas son del rey. Gánate a tu familia. Primero tu reino es tu casa. Sal a las calles y anuncia la palabra del rey. Cedro en el Líbano. Y dile a tu hermano, hoy Dios me ha hablado, yo soy un cedro en el Líbano. Pongámonos de pie y vamos a decirle al Señor, oh, mi alma te alaba, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence de justicia, de juicio y de pecado, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria es tuya, y toda la honra es tuya, y todo